¿Alguna vez han notado cómo una toalla de papel absorbe un líquido? ¿O por qué las gotas de lluvia se quedan pegadas a la ventana? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que vemos todos los días, uno que es fascinante, casi mágico, cómo los líquidos a veces parecen ignorar por completo la ley de la gravedad. Y para empezar, miren esto, es la clave de todo. A la izquierda tenemos agua en un tubito de vidrio, y como ven, el nivel del agua sube por encima del resto. Pero a la derecha, con mercurio, pasa exactamente lo contrario. El nivel baja. Es rarísimo, ¿no? La misma situación, dos resultados opuestos. Y aquí está la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué está pasando realmente? ¿A qué se debe esta diferencia tan radical de comportamiento? Quédense conmigo, porque estamos a punto de resolver este increíble misterio molecular. Ok, para empezar a entenderlo, primero lo primero, hay que ponerle nombre. Este comportamiento tan particular, este ascenso o descenso de un líquido en un tubo súper delgado, se conoce como el efecto de capilaridad. A ver, en términos sencillos, la capilaridad es cómo se mueve un líquido por espacios muy, muy pequeños, como estos tubos que de hecho se llaman capilares. Y la razón de fondo tiene que ver con algo llamado tensión superficial. Imagínense que la superficie del líquido tiene como una piel elástica que está constantemente tirando de él. Ahora sí, volvamos a nuestro misterio del agua y el mercurio. Para resolverlo, como en toda buena historia de detectives, necesitamos buscar pistas. Y la primera, que es quizá la más importante de todas, la encontramos si miramos con mucho cuidado la superficie del líquido, justo donde toca el vidrio. A esa superficie curvada se le llama menisco. Y fíjense bien, porque no es para nada plana. La forma que tiene es la primera gran revelación para entender por qué un líquido sube y el otro baja. De verdad, todo el secreto está ahí, en esa pequeña curva. Y aquí la diferencia es clarísima. El menisco del agua es cóncavo. Se curva hacia arriba, como si quisiera trepar por las paredes del tubo. En cambio, el del mercurio es convexo. Se abulta hacia abajo, como si quisiera, no sé, alejarse del vidrio, no tocarlo. Y créanme, esta forma no es un accidente, nos está contando una historia muy interesante. Y esa historia es sobre una batalla invisible que está ocurriendo a nivel molecular. Es una lucha constante entre dos fuerzas opuestas que están compitiendo por controlar el líquido. Por un lado, tenemos las fuerzas de cohesión. Piensen en esto como el espíritu de equipo de las moléculas. Es la atracción que sienten entre ellas, lo que las mantiene unidas. Y por el otro lado están las fuerzas de adhesión, que es la atracción que sienten esas mismas moléculas, pero por una superficie distinta, en este caso, el vidrio. Entonces, al final, todo se resume a esto. ¿Qué fuerza es más poderosa? ¿Gana el espíritu de equipo de las moléculas, o sea, la cohesión, o gana la atracción hacia el vidrio, la adhesión? El resultado de esta batalla, de esta pequeña guerra, es lo que determina todo lo que estamos viendo. Bien, ahora vamos a aplicar lo que aprendimos. Veamos cómo se desarrolla esta batalla en nuestros dos casos y resolvamos de una vez por todas el misterio del agua contra el mercurio. En la esquina del agua, la adhesión gana por nocaut. Las moléculas de agua se sienten mucho más atraídas por el vidrio que por sus propias compañeras. Por eso se pegan a las paredes del tubo y empiezan a subir, arrastrando al resto del agua con ellas como si fueran escaladoras. Pero con el mercurio, la historia es completamente diferente. Aquí la cohesión es increíblemente fuerte. Las moléculas de mercurio prefieren, pero 1000 veces, estar juntas entre ellas que tocar el vidrio. Se agrupan, se aprietan y terminan jalando todo el líquido hacia el centro y hacia abajo, huyendo de las paredes. Y claro, como en toda competencia, hay una forma de medir quién va ganando. En la ciencia, esto se mide con el llamado ángulo de contacto. Es ese ángulo que se forma justo en el punto donde el líquido, el vidrio y el aire se encuentran. Y la regla es súper simple. Si ese ángulo es menor de 90 grados, significa que la adhesión es la que manda y decimos que el líquido moja la superficie, o sea, se esparce. Si el ángulo es mayor a 90 grados, la cohesión es la que domina y el líquido no moja la superficie, se hace bolita. Y miren, esta tabla lo deja todo clarísimo con números reales. Para el agua y el vidrio, el ángulo es casi cero, adhesión total.
El queroseno también moja, con 26 grados. Pero ojo con el mercurio, 130 grados. Esa es una señal inequívoca de que la cohesión es la fuerza dominante, y por mucho. Perfecto. Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Entendemos las fuerzas, sabemos cómo medirlas. Ahora solo falta armar todo y explicar, por fin, por qué uno sube y el otro baja. A ver, en el caso del agua, la fuerza de adhesión jala el líquido hacia arriba por todo el borde del tubo. Pero claro, al mismo tiempo, el peso de toda esa columna de agua que está subiendo está jalando hacia abajo por pura gravedad. Es un tira y afloja constante. Entonces, el líquido sube y sube. ¿Y hasta dónde? Pues sube hasta que el tirón hacia arriba, de la tensión superficial, se equilibra perfectamente con el peso de la columna de líquido. En ese punto, las fuerzas se anulan y el movimiento se detiene. Es un equilibrio perfecto. ¿Y qué tan alto puede subir? Pues el efecto es sorprendentemente poderoso. En un tubo de vidrio bien delgadito de apenas 0.6 milímetros de diámetro, el agua puede subir, atención, 5 centímetros por encima del nivel. Es un desafío a la gravedad que podemos ver con nuestros propios ojos. Y esto no es solo una curiosidad de laboratorio, para nada. La capilaridad está en todas partes. Es el secreto detrás de cómo funciona una lámpara de aceite, llevando el combustible hasta la llama. Y más impresionante aún, es uno de los mecanismos clave que ayuda a que el agua viaje desde las raíces hasta la mismísima copa de los árboles más altos del mundo. Esto nos deja con una última idea. Hoy descubrimos una batalla invisible que da forma a nuestro mundo de maneras que ni nos imaginábamos. Así que la próxima vez que vean una gota de agua pegada a una hoja o que limpien algo con una servilleta, ya sabrán que están viendo la poderosa danza de la cohesión y la adhesión. Y la pregunta es, ¿en qué otros lugares a nuestro alrededor se estará librando ahora mismo esta batalla?